Sindicato Mexicano de Electricistas. Segunda Conferencia Nacional. 24 y 25 de agosto. Compañeras y compañeros de distintas organizaciones sociales, sindicales, que hacen el honor de estar aquí en este auditorio Ernesto Velasco del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sean todos ustedes bienvenidos a esta segunda Convención Nacional de la nueva Central de Trabajadores. Para nosotros, esta segunda Convención Nacional de la nueva Central de Trabajadores reviste un carácter estratégico en el proceso de coyuntura a nivel nacional. Si bien es cierto, el 1 de julio la mayoría de los mexicanos decidimos no más gobiernos neoliberales, echar para afuera a estos partidos neoliberales que en los últimos 30 años han entregado los recursos naturales a las multinacionales y no se diga el tema laboral, compañeros. La labor de reconstrucción que espera al próximo gobierno en materia laboral será ardua y requiere de consensos. Las reformas en materia laboral impulsadas por el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no cumplieron con sus expectativas de generar empleos estables y de calidad que permitiera mejorar el nivel de vida de la clase trabajadora. Los cambios jurídicos plasmados en la Ley Federal del Trabajo la dejaron en el desamparo y a manos del empresariado que sin miramiento realiza despidos y niega el acceso a la seguridad social a los trabajadores, abusando las outsourcing y las empresas de subcontratación. Los resultados de los mayoriteos legislativos son devastadores y no dejan duda alguna que tales reformas fueron diseñadas acorde a los intereses empresariales y carentes del menor sentido social. La justicia y las conquistas de los trabajadores plasmados en el artículo 123 de la Constitución de 1917 fueron borradas sin tomar parecer a los directamente afectados que somos los trabajadores. Es importante señalar que estas reformas que envió Felipe Calderón Hinojosa en el otoño del 2012, la iniciativa enviada con carácter de preferente, enlista una serie de atropellos. No únicamente se suscribe a la persistencia de los contratos de protección que en todo el país existen, sino también la creación de esos sindicatos blancos que anulan la democracia sindical. Imposible ocultar las consecuencias de no haber sometido a un análisis de fondo la aprobación de estas reformas. A casi 6 años de su entrada en vigor, México ya es el quinto país en el continente con el mayor número de empresas de subcontratación. Poco más de 5 millones de trabajadores entraron a las empresas por la vía del outsourcing, figura legalizada con los cambios a la Ley Federal del Trabajo. El abuso por evadir responsabilidades contractuales es tal que ya existe en el país unas 900 empresas que ofrecen los mecanismos de subcontratación, que además de boicotear los derechos y prestaciones básicas a los trabajadores, han acrecentado la evasión fiscal, burlando el pago de obligaciones como el impuesto sobre la renta y las cuotas obrero-patronales ante el IMSS. El hoy presidente electo Andrés Manuel López Obrador se pronunció en su campaña por alentar un modelo de relaciones laborales sustentado en el diálogo, con políticas públicas que favorezcan el empleo digno y salarios remuneradores. Y ahora, con una mayoría de su partido en el Congreso,
El análisis de estos temas, como los saldos negativos dejados a su paso por las reformas laborales, debe de colocarse en la mesa del debate nacional, donde ahora sí se escuche la voz de millones de trabajadores en este país que reclaman justicia, un mejor nivel de vida para las familias, leyes más justas que deben emanar del Poder Legislativo, que obtuvo el respaldo mayoritario del pueblo de México. Es por eso, compañeros, de la nueva Central de Trabajadores, de las organizaciones sociales, de definir una buena estrategia y táctica para los siguientes días. Se hizo un importante ejercicio democrático el pasado 1 de julio, pero el modelo económico capitalista no ha cambiado, compañeros. Hoy las empresas multinacionales tienen grandes inversiones en México y van a continuar exprimiendo la fuerza de trabajo de todos los trabajadores en el país. Por eso la relevancia de esta segunda Convención Nacional de la nueva Central, que habrá de definir su estrategia y su táctica a corto, mediano y largo plazo. Nos queda claro que la única forma de poder recuperar las conquistas de los trabajadores, que hoy han sido prácticamente relegadas por estas reformas neoliberales, será solamente con la unidad de los sindicatos democráticos independientes y con la movilización. ¡Que viva la segunda Convención Nacional de la nueva Central de Trabajadores! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muy buenos días, compañeras y compañeros. La verdad que para nosotros es un gusto venir a dar un saludo a nombre no solamente del colectivo de cooperativas, por supuesto que somos parte del colectivo de cooperativas que integramos la nueva Central de Trabajadores, donde además con mucho orgullo hoy hacemos trabajo con otras cooperativas que nos ha hermanado toda una historia de lucha, como es la Cooperativa de Trabajadores Pascual, nuestros compañeros de Valvo que están el día de hoy con mucho gusto, pero también la Cooperativa de Luz y Fuerza del Centro, que hoy en día, tal cual fue esa lucha que dieron de manera heroica los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, bueno, hoy se ve reflejado en algo que es concreto, y es los trabajadores de este país podemos administrar y dirigir empresas en medio de un mar tan picado como hoy en día es el mar que dominan las multinacionales, por ejemplo, en el caso de ustedes, con la energía eléctrica, las Epson, las Enron y todas este tipo de empresas multinacionales que solamente vienen a chupar la sangre al pueblo mexicano. Bueno, aquí está la alternativa, la única empresa, aparte de la Comisión Federal de Electricidad, a la cual le vamos a ganar, seguramente le vamos a ganar. Hoy en día la empresa Luz y Fuerza del Centro Sociedad Cooperativa, seguramente al igual que nosotros, hace más de 13 años y los compañeros de Pascual hace más de 30 y tantos años, nos levantamos de nuestras cenizas y estamos dando la pelea en medio de este mar picado. Bueno, por eso es tan importante para nosotros que en esta segunda conferencia de la nueva Central de Trabajadores, y que además soy parte integrante de la Regional de Occidente, en la que aquí hay varios compañeros que integramos esta organización y que también venimos a dar un saludo de parte de la Regional de Occidente y plantearemos algunos asuntos en las mesas de trabajo. Por eso, insisto, es tan importante que esta segunda conferencia emanen resultados, que en efecto la nueva Central de Trabajadores empiece a ser una alternativa para los miles y millones de trabajadores que el día de hoy no se ven representados con los sindicatos ya digamos estructurados o con las centrales, llámese incluso los neocharros que están trabajando, por ejemplo, en la casa de enfrente, y peor aún los de la CTM y de la CROC. Yo creo que esta es la alternativa que los trabajadores estábamos buscando desde hace muchos años, y por eso, insisto, es muy importante darle vida y emanar acuerdos que permitan, por supuesto, ser una alternativa. Creemos nosotros que no solamente basta sentarnos a discutir por un buen tiempo cómo está el diagnóstico de la situación nacional e internacional. Nosotros creemos que tenemos que dar alternativas que permitan posibilitar y dar herramientas a los trabajadores, al proletariado, para que en los próximos años, ¿no?, veamos si en efecto llegamos a exigir al nuevo gobierno que realmente sea congruente con lo que se estuvo planteando.
Y eso me parece que es muy importante, compañeras y compañeros, porque la nueva central de trabajadores tiene que ser un arma y además tiene que ser una herramienta precisamente para la liberación de los trabajadores. Por eso para mí es muy grato venir a dar este saludo a nombre de la Regional de Occidente, del colectivo de cooperativas y por supuesto de mi organización, la Cooperativa Trabajadores Democráticos de Occidente. ¡Que viva la nueva central de trabajadores! ¡Viva! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡Que viva Trabajadores Democráticos de Occidente! ¡Viva! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Compañeras, compañeros, muy buenos días. Agradecemos esta invitación. Reciban un fraternal saludo a nombre del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y de su secretario general, el compañero Francisco Hernández Juárez. Saludamos los trabajos de esta conferencia, les deseamos el mayor de los éxitos. Nos parece fundamental que en este momento, un momento particularmente histórico, en el que las bases, el pueblo, votó por dos razones. Primero, por el hartazgo de 36 años de gobiernos neoliberales que llevaron a la bancarrota al país, que agotaron los recursos naturales, que fueron quitando uno por uno los derechos de los trabajadores, y también a favor de la esperanza encarnada por Andrés Manuel López Obrador. Ya se ha dicho que no puede ser un cheque en blanco. Es preciso que tras un detallado análisis, la clase trabajadora de sus propuestas. Es preciso que elaboremos una agenda legislativa. En primer lugar, tenemos pendiente una reforma laboral. Hace un momento mencionaba nuestro compañero Martín de manera muy puntual lo que significó la reforma laboral del 2012. Cabe mencionar que la reforma que estaba programada para el 2018, los trabajadores la paramos. Es preciso que reconozcamos este gran esfuerzo, este triunfo, porque iban por lo que quedaba de conquistas laborales. Logramos parar en el Senado esta reforma completamente anticonstitucional. Por primera vez, compañeros y compañeras, los trabajadores tienen el derecho del voto libre, directo y secreto. Solo se necesitaron 100 años para que esto estuviera plasmado en la Constitución. Ahora nos encontramos ante el reto de hacer una propuesta desde los trabajadores, para los trabajadores, y que desde luego vaya más allá de lo que hemos logrado hasta este momento. Debemos de parar una generación de outsourcing, una generación de trabajadores que apenas tienen algún derecho, pero también debemos de parar una generación de trabajadores muy jóvenes, que ellos ni siquiera tienen derecho a la salud. Estos trabajadores que están por honorarios, que ni siquiera tienen derecho a las AFORES, que ni siquiera tienen derecho a las instituciones de seguridad social. Es preciso que nosotros pongamos en el centro de este nuevo gobierno precisamente a los trabajadores. Es preciso que este nuevo gobierno entienda que llegó ahí y está por y para los trabajadores. Es preciso que los trabajadores seamos los actores principales de este momento. No es posible que se haya reunido Andrés Manuel ya con todos los sectores económicos y faltemos los trabajadores. Cabe mencionar que ya han sido hechas las solicitudes. Si es preciso, regresaremos a las calles. Si es preciso, haremos lo que sea necesario. Por lo pronto, ante la toma del nuevo Congreso, que ocurrirá el 1 de septiembre, los trabajadores nuevamente nos movilizaremos. Y nos movilizaremos llevando una propuesta legislativa y nos movilizaremos llevando una propuesta de reforma laboral. Nunca más, compañeros, nunca más una reforma laboral que ataque, que atente, que quite todos y cada uno de los derechos que hemos construido a lo largo de 100 años. Compañeros, es indispensable que entendamos que el sindicalismo democrático, que las organizaciones independientes son los actores del cambio. Nosotros, todos y cada uno de nosotros, somos los que hicieron posible esta circunstancia. El gobierno lo debe de entender, los trabajadores lo debemos de entender y desde luego, compañeros, sintámonos
los actores de este cambio, sintámonos los actores del momento y demos la lucha. Hasta la victoria, compañeros. Buenos días. Reciban un saludo fraternal y combativo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. A nosotros nos queda claro que definir si las cosas cambian a partir del 1 de septiembre, no del 1 de diciembre, sino a partir del 1 de septiembre, es responsabilidad de nosotros, de los trabajadores. Es responsabilidad de nosotros echar abajo las reformas estructurales. La coordinadora no pide que los maestros no seamos evaluados y que lo demás de la reforma al 73 y al tercero constitucional quede sin ser tocada. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación exige la derogación del artículo 3º y 73 constitucionales, que garantice la gratuidad de la educación para todos los mexicanos, que nos garantice también la equidad en la educación, las mismas escuelas para todos los ciudadanos. No queremos escuelas de primera, escuelas de segunda y escuelas de tercera. Exigimos al gobierno actual, porque todavía no termina, que se reconstruyan más de 9,000 escuelas dañadas por los sismos, que no se reprima como el día de ayer a los compañeros en el oriente de la ciudad que fueron desalojados por los granaderos porque exigían la reconstrucción y entrega de su escuela en buenas condiciones. Mientras las cosas sigan así, los trabajadores solo tenemos una garantía de que se van a resolver nuestras demandas cuando tomemos las calles, cuando exijamos con movilizaciones y cuando seamos capaces de forjar la unidad con todos los que producimos la riqueza de este país. Compañeros, unidos y organizados, venceremos. Buenos días todavía, compañeros. Antes de dar la inauguración, yo creo que los compañeros que antecedieron la palabra han sido muy claros cuál es el objetivo y el fondo de esta segunda conferencia. ¿Verdad? Felicidades a los ponentes que nos dieron un avance prácticamente de esta segunda conferencia y que se va a hacer seguramente un éxito, compañeros. Muy bien, Gilberto. Las organizaciones sindicales que conformamos la nueva Central de Trabajadores en esta segunda conferencia de Mesa, Cooperativismo y Economía Solidaria. Es claro y destacan 4 objetivos muy principales y fundamentales. Nos queda claro que reorganizar y reestructurar las organizaciones para este tipo de conferencia es primordial, sobre todo donde está declarado legítimamente, jurídicamente, que se encuentran las organizaciones que verdaderamente representamos y sobre todo aquellas que son reconocidas por el gobierno federal y por el local. No venimos a usurpar a nadie, al contrario, somos los que verdaderamente representamos. ¿O no es así, compañeros? Sí. Claro. Aunado a todo esto, hemos escuchado de verdaderamente temas muy importantes de 4 objetivos que se van a tratar y que posteriormente a esta inauguración darán a conocer esos 4 objetivos que van encaminados principalmente a un tema desde mi punto de vista muy importante y el más sobresaliente, lo que fue la postelección, algo muy importante que debemos de analizar en todas y cada una de las organizaciones. Nosotros ya lo empezamos a hacer en el Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros, hoy Ciudad de México, en todos los centros de trabajo. Pero esto va a abonar más para todas las organizaciones, pero también para la nuestra, compañeros. Yo creo que hasta aquí queda claro
la posición y el objetivo de esta segunda conferencia nacional, tanto del cooperativismo y la economía solidaria. Y bueno, pues no queda más que invitarlos a que se pongan de pie. Siendo las 11:58 minutos, damos por declarada esta inauguración, que seguramente será un éxito para todas las organizaciones sindicales civiles, compañeros. Muchas gracias. ¡Que viva la nueva Central de Trabajadores! ¡Que viva todos los sindicatos de la nueva central! ¡Que viva el sindicato del transporte de pasajeros, compañeros! Muchas gracias. Radio.